¿Cómo están nuevamente? Vamos a continuar con la epístola a los Colosenses de San Pablo. En esta tercera clase vamos a empezar desde el verso 11 y desde el capítulo primero de Colosenses. Y como dijimos anteriormente, en las iglesias de Colosa, Laodicea y Hierápolis habían estado entrando corrientes paganas, pensamientos agnósticos, astrológicos, espiritismos, etc. Costumbres y tradiciones que el viejo hombre usaba y las personas la introducían en la iglesia pensando que estaban bien, que era correcto, como pasa actualmente en diferentes iglesias. Algunas veces me decían: pastor, debemos de trabajar de esta manera en la iglesia, porque en la iglesia de allá lo hacíamos así, y porque el líder caminaba de esta manera o hacía de esta manera. Y no se daban cuenta o no se habían dado cuenta que estaban fuera de doctrina, porque realmente era la falta de experiencia y el conocimiento sobre todo de la palabra de Dios. Pero todo lo hacían obviamente sin mala intención. Y lo que estaban diciendo, igual que las iglesias de Colosas, de Laodicea y Hierápolis, eran de que perdón, no era suficiente Jesucristo. Necesitaban adicionar cosas extradoctrinales para la salvación o para que suceda algo en especial. Hoy también muchas veces queremos ayudar a la iglesia o queremos ayudar a Dios para que vaya bien, trayendo ritos o costumbres que solo son, como dije, algunos ritos para Dios, para que Dios nos pueda escuchar y pueda hacer un milagro o haga un cambio en la iglesia. Es más, para que haga un avivamiento en la iglesia, pero que está bueno, que está bien, ¿no? Porque siempre es bueno el avivamiento de la iglesia. Pero no podemos chantajear a Dios ni manipularlo, porque Dios ya estableció las reglas. Si quieres que Dios actúe, debemos estar en Cristo primeramente y en su palabra, hacer sus mandatos y esperar su voluntad. Juan capítulo 15, 7, Jesucristo nos dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabe? Y lo dice todo lo que queréis porque si permanecemos en Él, nuestros deseos, nuestras oraciones van a ser acorde a la voluntad de Dios, pero siempre orando y diciendo de que se haga su voluntad, mas no la nuestra. Dios no tiene límites. Dios no se le ha cortado la mano para favorecernos o bendecirnos. Él es todopoderoso. Nos protege, nos provee y nos llena de su gracia. Pablo, en la carta, respalda las enseñanzas de Epafra, según como dice en el versículo 7, y acto seguido le escribe un resumen del Evangelio, o sea, de la buena nueva, de la doctrina pura, diciendo y explicando que Jesucristo es más que suficiente. Vamos al verso 13 del capítulo 1 de Colosenses. Dice: el cual, o sea Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Efesios 5 Pablo dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Gloria sea al Señor. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria sea al Señor. Tú y yo hemos sido rescatados por Jesucristo de nuestra vana manera de vivir. Somos rescatados de nosotros mismos por el pecado que mora en nosotros y porque por la ley no podríamos cumplir
la voluntad de Dios. Y por eso es que Jesucristo, con su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha salvado. Verso 15 dice: Él, o sea Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan capítulo 1, 18 dice: a Dios nadie lo vio, solo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y Él le ha declarado. Él le dice: si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Gloria sea al Señor. Verso 16 dice: porque en Él, el Verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El verso 17. Hermanos, nuevamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2 dice: este era en el principio con Dios. 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Gloria sea al Señor. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, le dice el Señor Jesucristo al Padre en su oración, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. El Señor estaba diciendo, Él en su oración, cuando Jesús mismo estaba juntamente con el Padre en la gloria, y no escatimó de hacerse hombre como tú y como yo, para venir aquí a esta tierra, para amarnos y sacrificarse por nosotros, para cumplir la voluntad de Dios, porque ese es el amor del Dios Padre, el amor por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que Jesucristo es la cabeza de toda nuestra iglesia. Lo dice Pablo también en Efesios 5:23. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿No? En Apocalipsis 1:8 lo tenemos ahí escrito por Juan mismo. Él es el primero en todo. Eso significa la preeminencia, el primero en todo. Sigamos con verso 19, cuando dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se presenta a sus apóstoles después de resucitado, y le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le agradó de darle toda la plenitud. Esto lo encontramos en Mateo 28:18. Y por tanto, dijo el Señor Jesucristo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la comisión. Y porque el Padre le dio toda potestad. Verso 20 dice: y por medio de Él, o sea Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Porque recordemos de que con el pecado del hombre, ¿no?, se fue maldita incluso toda la tierra, ¿no? Sigamos: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Hermanos,
Esta doctrina, esta es la base de toda la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Verso 21 dice: y a vosotros también, ahora nos habla a nosotros, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. 1 Corintios 6:11, Pablo diría, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesús dijo: no hay justos, ni aún uno, dijo el Señor cuando se le acercó el joven rico, ¿recuerdan? Pero ahora ya somos justificados para la gloria de Dios en los méritos de Jesucristo. Porque antes estábamos en las obras de las carnes, según Gálatas 5:19. Sigamos. Pero hay una advertencia aquí. Mire el verso 23 y dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí hace una condicional. Sí. Dice, si permaneces, o sea, si estás fijado, algo así como si estás fijado con cemento y nada te mueve. Dice, si estás fundado, o sea, plantado, y una vez más, es como que estuviera redundando, ¿no? Plantado, fundado, plantado, firme como las palmeras, que a pesar de los tifones o huracanes, sigue de pie. Sin moveros de la esperanza. Está diciendo, sin correr tras alguna ola o moda de doctrina. Es que desde esa época trataban de ingresar olas o modas, como llamamos nosotros, modas doctrinales. Y aquí incluso en nuestros tiempos también han entrado olas doctrinales que no vamos a comentarlo en este momento, y que se llevaron y se siguieron desviando a muchas personas, a muchas iglesias. Realmente lo que estaba diciendo Pablo era doctrina pura, dinamita. Pablo hace también una sustancia, un resumen de lo que es el Evangelio. Y obviamente indirectamente enseña lo que no es el Evangelio. Entonces podemos concluir que, 1, el Evangelio es la buena nueva de Dios. El mensaje de Dios es que Él nos ama nuestras almas, y el Evangelio pone la debida relación con Él, con Dios. 2, el Evangelio es la verdad. El Evangelio nos da certezas acerca de Dios, no suposiciones como hay en otras religiones. 3. El Evangelio es universal, es para todo aquel que quiera tomarlo. No es para alguna raza o nación en particular, no, es para todo aquel. 4. El Evangelio es productivo, siempre va a llevar fruto a quienes lo aceptan. Frutos, en principio, frutos de cambio, frutos de transformación, frutos de arrepentimiento, pero también va a haber frutos de discípulos, de gente que le sigan a uno. El Evangelio nos habla de la gracia también. Dios no nos demanda, nos da dones, por el contrario. Nos habla que Dios no nos está exigiendo solo, o mejor dicho, nos ofrece. Qué tremendo
Qué tremendo. Todo por amor. Sexto, el Evangelio es transmitido por personas. Dios nos ha dado ese privilegio de llevar estas buenas nuevas a nuestros semejantes de todas las latitudes. Jesucristo lo enseñó, Él lo demostró. Dios mismo hablando y transmitiendo el Evangelio a través de Jesucristo. Y Él nos convierte a nosotros, sus manos, sus pies, su voz, para declarar el Evangelio a todas las naciones. Luego habla del verso 24 al 28, habla acerca de la labor de Pablo y del privilegio que él tuvo tuvo de haberlo hecho. Vamos del 24 al 28 rápidamente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a todos los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para Pablo no le importaba el sufrimiento. Para Pablo no le importaba todo aquello que estaba aconteciéndolo en la prisión. Imagínense esperando el juicio del César y obviamente la sentencia de su muerte. Pero todo por la iglesia, todo por los hermanos por todas las personas que habían creído en Jesucristo. Para todo padre es reconfortarte ver los buenos resultados de los hijos y hacen olvidar las lágrimas y los dolores por ver a los hijos realizados. Ese era el gozo de Pablo en sus prisiones. William Berkeley escribe: Pablo se atreve a escribir acerca de sus aflicciones por el cuerpo de Cristo, de la manera como Jesucristo fue afligido por su iglesia. Y esto era correcto a la luz de las enseñanzas de Cristo. Mateo 5:11 nos dice el mismo Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, qué tremendo. El gozo de ver los resultados en los hermanos, a pesar de los sufrimientos, es un gozo especial que nos da a nosotros como consiervos de Dios, ¿no?, ese privilegio. Salmo 126, del 5 al 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo decía Pablo: sufrir en el servicio a Cristo no es un castigo, es un privilegio, porque es participar en su obra. Esta tarea incluida el sufrimiento, es siempre un gozo y un privilegio en Cristo, hermanos. Todo consiervo se siente realizado al ver los resultados en los miembros de la iglesia, cuando crecen espiritualmente y siguen a su pastor en la tarea de predicar, discipular y enviar. El dolor se vuelve gozo y alienta a continuar en esa lucha. Hace un par de días escuché a una hermana compartir acerca de cómo fue cuando fue mamá. Comentaba que el dolor del parto era fuerte,
indescriptible, como muchas mujeres me comentan. Es mucho más fuerte que cualquier otro dolor, me decía. Pero, decía la hermana, pero el dolor pasa inmediatamente cuando ves al bebé y lo posan sobre el vientre, pasa ese dolor. Se convierte en una satisfacción, lleno de amor, y piensas, vale la pena todo lo que pasé. Gloria sea al Señor. Aquí vienen ahora las preguntas para meditar. Medita personalmente. No medites por otras personas, medita personalmente sobre ti. ¿Reconoces alguna acción extradoctrinal en tu vida cristiana? Repito, ¿reconoces alguna acción extradoctrinal en tu vida cristiana? Como el ejemplo que di anteriormente en la clase pasada, que había un hombre que decía, si no oro en lenguas, no me va bien, me va mal, decía. ¿Crees que Dios no te oye si en la iglesia no hay personas que se caen por la unción o por la oración del pastor o de los líderes? ¿Crees que no hay el fluir del Espíritu Santo cuando no sucede eso? 2. Cuando serviste a Dios, ¿te decepcionaste porque las personas no fueron o no respondieron como tú querías? Y por eso, ¿dejaste de servir? Esta es la pregunta. ¿Dejaste de servir? Si no, ¿por qué dejaste de servir? Medítalo y compártelo ahí en los comentarios, porque es bueno para todos los hermanos que están escuchando o viendo este video en este momento. Vamos a continuar en la próxima reunión. En el próximo capítulo vamos a estar hablando acerca de las luchas de Pablo, el deseo de querer conocer a los colosenses y a los laodicenses, y cómo Pablo podía estar al lado de ellos si nunca había ido y ni siquiera los conocía. Volveremos en la siguiente clase. Te esperamos.